Plaza de España, la plaza más antigua y seguramente el sitio donde tradicionalmente han ocurrido los actos más importantes políticos, sociales y económicos de la ciudad, porque desde el siglo XVI este fue el sitio donde se establece la Iglesia Mayor y la institución municipal. Es decir, aquí el ayuntamiento original estuvo, el primer ayuntamiento de Motril estuvo en la calle Zapatero, pero después en el siglo XVI se trae a la Plaza de España. El ayuntamiento de Motril compra un solar a la familia Ágreda y construye el edificio del ayuntamiento. La plaza era más estrecha, la plaza se derribó, le falta un lateral de casa que se derribó a finales del siglo XVI para darle un poco más de amplitud, y aquí se establecieron por los comercios más importantes de Motril, es el sitio de comercio, es un nombre de plaza, y se llamó la Plaza Mayor. La plaza además se diseñó pensándola también para el tema de defensa, por eso las entradas a la plaza son muy estrechas. La Puerta de Granada por un lado, la calle Puerta de Granada, una calle bastante estrecha, la que da entrada desde la calle Comedia también es estrecha, la parte sur del lateral del Calderón y el lugar de enfrente también son entradas muy estrechas, porque se diseñaron pensando en que, como era el último sitio de defensa de la ciudad, las entradas tenían que ser muy estrechas para evitar que los enemigos entraran a tropel al último refugio de los motrileños, que era la Iglesia Mayor. Este ayuntamiento que tenemos, nuestro ayuntamiento, que es un ejemplo de arquitectura civil barroca, no es el original. El original se levantó en el siglo XVI y en 1580 una explosión lo derribó ante un ataque de piratas de la Armada turca. Uno de los regidores abrió un barril de pólvora que estaba en los sótanos, el polvorín, con un puñal, y voló todo el ayuntamiento, y este fue construido después ya en el siglo XVII, duró la obra hasta el siglo XVIII. Es una magnífica plaza donde aquí hemos tenido actos de todo tipo, actos revolucionarios, como en el siglo XIX, o actos donde los franceses atacaron Motril y atacaron el ayuntamiento, desde actos reivindicativos con el tema de la caña de azúcar, en época también de la crisis azucarera, actos más modernos como la reivindicación del hospital, es decir, es el corazón histórico, el corazón institucional y el corazón reivindicativo de nuestra ciudad. La Plaza de España, anteriormente llamada Plaza Mayor, después Plaza de la Constitución, Plaza de la República y por último Plaza de España, sigue formando parte del corazón institucional y religioso de la ciudad. Siguiendo por alrededores de la Iglesia Mayor y de la Plaza de España, tenemos esta otra de las calles tradicionales de Motril. Se ha conocido siempre con el nombre de Callejón de la Sacristía, porque precisamente a mitad de la calle está la entrada a la sacristía de la Iglesia Mayor, pero el nombre tradicional que todavía se conserva en el letrero de la calle es Callejón o Calle de la Pieza. El nombre le viene porque cuando se construye la Iglesia Mayor, para la defensa se construyen, igual que la Torre de la Vela, otro torreón en la esquina norte, y en esa esquina norte en ese torreón habían puesto una pieza de artillería, un cañón, una pieza de artillería, y de ese nombre viene este Callejón de la Pieza. Los motrileños empezaron a conocerlo como Calle de la Pieza de artillería, terminó conociéndose como Calle de la Pieza. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, como la sacristía, que antiguamente estaba a los pies de la iglesia, en la zona oeste de la iglesia, cuando se construye el crucero se trae a este lado, se derriba el torreón que había para hacer la nave de crucero y se pierde el nombre de la pieza, se quita el cañón, se pierde aquel nombre y empieza a conocerse como Calle de la Sacristía. Es una calle pues que está a nivel distinto de altura con respecto a la calle Cardenal Belluga,
y por eso lo tenemos en una de las poquitas calles en Motril, que quedan 4 o 5 calles escalonadas y tradicionales de la arquitectura popular motrileña, de la arquitectura urbana popular motrileña, en este tipo de construcción de calle que en su momento debió estar escalonada, estuvo escalonada hasta que se arregla para darle otra visión, para hacerla mucho más accesible. Es la parte posterior a la iglesia, el añadido, se puede ver claramente el añadido que se hace a la nave de crucero para colocar el edificio de la sacristía de la iglesia mayor, que se conserva prácticamente intacto, es decir, se derribó con la explosión del polvorín, pero también se restauró con una calidad tremenda. Estas restauraciones lo hizo el arquitecto Prieto Moreno y se restauró con una gran calidad y manteniendo la estructura de un edificio construido en el siglo XVII. Y continuando la visita, estamos ahora en la fachada sur de la iglesia mayor, la fachada más importante de la iglesia, y se ha conservado prácticamente la original, aunque a la iglesia le falta una nave que fue construida en el siglo XVIII, pero tras el derribo producido por la explosión del polvorín que se colocó bajo la capilla de los Dolores, la nave que falta no se restauró para dejar vista la puerta original de la iglesia, esta puerta que debió construirse en 1514 y es un ejemplo magnífico de portada de iglesia de los albañiles mudéjares, de los alarifes mudéjares que levantaron esta magnífica iglesia de principio del siglo XVI. Es una portada que incluso conserva en la parte superior un matacán, los restos de un matacán, es decir, los restos de un saliente donde seguramente los defensores de la iglesia, porque la iglesia se levanta como si fuera una fortaleza, por eso se llama iglesia fortaleza, conserva los restos de un matacán donde seguramente los defensores arrojaban también, o se usaba para arrojar piedras en caso que los defensores, que los atacantes llegaran hasta la puerta de la iglesia. Es la fachada original, estamos viendo la fachada original de la iglesia, la construida en 1514, es uno de los edificios más antiguos de la provincia de Granada y una de las iglesias fortalezas más antiguas y mejor conservadas de todo lo que tenemos en Andalucía. Es una de las iglesias más patrimoniales, más históricas y más patrimoniales de ese modo de construir de la arquitectura mudéjar. En la nave de crucero, que es posterior, es del siglo XVII, principio del siglo XVII, fue construida por Ambrosio de Vico, uno de los arquitectos más importantes de Granada, del reino de Granada de aquella época, fue uno de los grandes arquitectos granadinos y se levantó para ampliar la iglesia, porque originariamente la iglesia llegaba hasta la primera parte que tenemos aquí y después se amplió con la nave de crucero. La nave de crucero también se levanta como si fuera una fortaleza, con sus troneras, como podemos ver en la parte superior, incluso los desagües se le encargan a un cantero motrileño imitando a un cañón, con forma de cañón, para que en caso de que los atacantes pudieran observar desde fuera, pensaran que lo que estaban viendo es un cañón de defensa de la iglesia, pero en realidad es un desagüe de piedra labrado en forma de cañón. Y en la esquina, al otro lado, tenemos la otra visión del trozo de muralla de Motril y de la Torre de la Vela, esta magnífica torre que es uno de los elementos más emblemáticos de nuestra ciudad y que se construyó pues también a mediados del siglo XVI, una torre que está interiormente como un osario y fue la torre donde antiguamente los soldados
que protegían Motril velaban durante la noche la tranquilidad y la vigilancia de la ciudad. En el espacio que hoy tenemos, donde estuvo la Capilla de los Dolores, hoy está ocupada por la estatua del cardenal Belluga. El cardenal Belluga es uno de los personajes más importantes de nuestra ciudad, y aunque originariamente la estatua, que su autor es Pablo Coronado, se pensó para ponerla en el centro de la Plaza de España, después se decidió trasladarla al solar de la capilla más importante que tuvo la ciudad en toda su historia eclesiástica, que fue la Capilla de los Dolores, mandada a construir por el cardenal Belluga a mediados del siglo XVIII, y que conservó un patrimonio importantísimo desde el punto de vista artístico de la ciudad. Todo ello desaparecido, como digo, por la explosión del polvorín que se situó en una crista de la Capilla de los Dolores y que accidentalmente voló en 1938 y destruyó gran parte de la iglesia. Hoy la iglesia está bastante bien restaurada, incluso la nave de crucero se restauró con parte de los materiales de derribo, y hoy podemos apreciar pues la magnífica obra, por un lado la parte mudéjar de la iglesia, la parte más antigua, y la nave de crucero perfectamente restaurada, tal y como Ambrosio de Vigo la diseñó en 1610. Estamos en la fachada norte de la iglesia mayor, en lo que este espacio que antiguamente ocupó lo que se llamaba en el Motril del siglo XVI y XVII la Plaza de Armas. Esta parte de la iglesia mayor fue una parte importante, porque daba precisamente a la zona donde estaba la muralla de Motril, donde todavía podemos incluso ver algunos restos en la parte de la Plaza de la Libertad, e incluso pues evidentemente la torre de la iglesia. Esta torre, que es del siglo XIX, no es la torre original de la iglesia, es una torre mudéjar, pero de estilo mudéjar, de neomudéjar, pero no es la torre original de la iglesia, porque la torre original de la iglesia se derriba cuando los terremotos de 1804, y a continuación se levanta esta por el arquitecto Miguel Cirre, el arquitecto granadino Miguel Cirre, para de alguna manera mantener el campanario de lo que había sido la iglesia mayor más, digamos, el campanario más importante de la ciudad, donde se daba el toque de alarma, se daban los toques de incendio. Y bueno, a la iglesia además le falta una nave, otra nave que hoy no existe, pero que también se construyó en el siglo XVIII y que ha desaparecido pues con la explosión del polvorín de 1938, se cayó y no se volvió a restaurar. Lo curioso de esta torre del siglo XIX, además la hizo Miguel Cirre muy imitando al estilo mudéjar, que es el estilo tradicional de la iglesia. Tiene una particularidad, y es que en su esquina derecha podemos ver, en el primer cuerpo de la iglesia podemos ver la cruz de las ánimas, una de las cruces más tradicionales y posiblemente más desconocidas de nuestra ciudad. Es una torre de bastante alzado, y que bueno, ocupa parte del solar de lo que fue el antiguo cementerio de Motril, el primer cementerio que tuvimos en Motril. Además, la Plaza de la Libertad, si la vemos desde este lado, la Plaza de la Libertad está en alto porque antiguamente el cementerio se enterró. Cuando se arregla la Plaza de la Libertad, seguramente en el siglo XVIII, el cementerio antiguo de Motril se entierra para ser sustituido por el que después estuvo en el cementerio en la iglesia del Carmen. Y esto es lo que tenemos en esta zona, también es una de las zonas más antiguas de Motril, y ahora vamos a entrar posiblemente en la zona más antigua de la ciudad, lo que mejor se conserva. Aquí en la esquina podemos ver la Cruz de las Ánimas, una cruz según la tradición motrileña, las leyendas motrileñas, donde paraba la antigua procesión de las ánimas que partía de la ermita de la Aurora, esa leyenda del 1 de noviembre
de todos los años, de una procesión de fantasmas, recorría Motril y decían las antiguas leyendas motrileñas que terminaba justo aquí en esta Cruz de las Ánimas, que aunque la vemos muy erosionada, muy desaparecida, todavía ha quedado el rastro de esa cruz donde la leyenda motrileña decía que acababa la tenebrosa procesión de las ánimas benditas. Es una de las zonas en las que estamos ahora más antiguas de Motril y posiblemente de las que mejor se han conservado, por suerte. Era una ciudad que ha derribado prácticamente casi todo su patrimonio arquitectónico. Al menos se ha conservado esta parte sur de la iglesia mayor, donde estaba la puerta de poniente, esa pequeña portada que tenemos aquí en la puerta de la iglesia, que daba salida a lo que era el antiguo compás de la iglesia y al cementerio, que estuvo situado desde 1576 en esta zona. Todo lo que ocupa este espacio hasta llegar a la Rambla del Manjón fue comprado por la iglesia para enterrar a los moriscos, pero como en 1579, en los moriscos 1579-60, los moriscos son expulsados de Motril, ya no necesitaron este solar y parte del solar se vendió a Alonso de Contreras para construir su casa, pero el resto del solar sí que se usó como cementerio para la ciudad, el cementerio característico que todas las ciudades tenían para enterrar pues aquella gente que no tenía los medios económicos suficientes para enterrarse como se hacía tradicionalmente en el interior de la iglesia. Es una zona además que tiene los últimos restos de la defensa, los últimos restos de lo que fue el sistema defensivo de Motril y de la iglesia mayor. Podemos observar sobre la pequeña puerta de poniente, que se parece mucho en pequeños a la portada que tenemos por la Plaza de España, es un arco apuntado de tipo mudéjar todavía, un gran arco que defendía la entrada por este lado a la iglesia. Incluso podemos ver en la parte superior el matacán, ese hueco que tiene la parte de arriba, se usaba para tirar piedras o para tirar aceite hirviendo o agua hirviendo a los que atacaban a la puerta. Incluso en su época 2 garitas estarían defendiendo esta puerta para evitar, incluso todavía se puede ver cómo quedan los restos de un muro otra vez, para evitar que los atacantes pudieran enfrentarse directamente contra la puerta y tuvieran que hacerlo por un lateral, con lo cual desde la torre antigua, que es esta, que es la que se cae con los terremotos de 1804, pudieran defender la plaza y la entrada a la iglesia. Es una zona que ha quedado pues prácticamente bien conservada, incluso se conserva el antiguo aljibe que servía para caso de asedio, para poder beber agua los defensores de Motril. Incluso la puerta, como podemos ver, se podía acceder al aljibe desde el interior de la iglesia y de alguna manera defender la ciudad. También cuando en 1550, cuando se decide aumentar las defensas de Motril, se construyen 2 torreones en las esquinas de la iglesia, uno en la parte del crucero, que hoy no existe, y este torreón, que hoy se conoce con el nombre de Torre de la Vela, porque aquí la guardia nocturna hacía la vela, es decir, hacía durante toda la noche guardia para ver si Motril era atacado, y un trozo de muralla. Es una torre muy característica, de una torre de esquina. Su arquitecto fue un arquitecto importante de Granada, un arquitecto militar, y todavía podemos observar pues las troneras, los restos de las troneras, y una torre bastante fuerte a la hora de defender, y el resto de muralla, que es lo poquito que nos queda de esta zona. Incluso la parte sur tenía 2 torreones que no se han conservado, dando hacia la Rambla del Manjón, 2 torreones con su puerta de rastrillo y su puerta de defensa. Incluso esta puerta que defiende este gran arco que defiende la puerta de la iglesia, y algunos cronistas antiguos que dicen que es una de las puertas de la antigua muralla de Motril. Parece que no es así, sino una puerta defensiva, donde están la parte de arriba de esos desagües. Lo que se utilizaban era para las cadenas de un puente elevadizo que había aquí, porque esta iglesia además tenía un foso para impedir el asalto a la iglesia. Todavía se conserva en la entrada el empedrado de lo que fue la plaza del compás de la iglesia. Todavía se ha conservado una parte de este empedrado de escuela granadina, y se puede ver magníficamente con este dibujo de flores
que es muy característico de las obras que se hacían de empedrados en el siglo XVII. Por desgracia no se ha conservado completo, pero al menos tenemos una muestra de lo que debió ser esta pequeña plaza que accedía a la iglesia al sur al sur de la ciudad. Debió haber una calle que comunicaba con la Puerta de Granada, con la calle Puerta de Granada, pero hoy en la actualidad ha desaparecido. Todavía es el recuerdo de estas magníficas construcciones de defensas y de la iglesia mayor que tenemos, está presente en esta plaza, que es seguramente la plaza más antigua de nuestra ciudad. Estamos en la Plaza de la Libertad, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, una de las plazas más antiguas de Motril, que fue la antigua plaza de armas a partir del siglo XVI, y lo que queremos mostrar es un poco pues uno de los edificios más importantes y más antiguos de Motril. Estamos hablando, y la tenemos un poco aquí a nuestras espaldas, la casa de la Condesa, la casa de los condes de Torre Isabel, que ha quedado pues con uno de los ejemplos de arquitectura civil más importante de la ciudad, y que fue construida seguramente inicialmente en el siglo XVII, aunque después reformada posiblemente a finales del XVIII o a principios del XIX. Ha quedado como uno de los ejemplos arquitectónicos más importantes de la ciudad, de esa arquitectura civil que teníamos tantas veces en la ciudad y que hoy prácticamente ha desaparecido. El edificio es muy simple en su estructura, edificio prácticamente cuadrado, con 3 plantas de alzado. La planta principal es donde tiene las balconadas, y la planta última donde está el galeón, esa típica construcción motrileña antigua de arcos de medio punto, donde se usaba generalmente para secado de seda, y prácticamente el edificio ha quedado intacto. Ha quedado pues junto con la casa, hoy casa del centro de adultos, que fue casa de la familia Moreu, del alcalde Moreu, y que también se perteneció a la familia Ruiz de Castro, igual que la casa de los condes de Torre Isabel, y que la establecieron en el siglo XVII pues en esta pequeña plaza de Motril, que bueno, ha quedado como uno de los elementos más característicos de la arquitectura civil. 2 edificios con pasado, dos edificios con historia, 2 edificios además restaurados, que han conseguido mantener al menos la casa de la Condesa mejor que la de Moreu, han conseguido mantener su estructura de edificio antiguo, y que hoy permanecen como uno de los elementos de patrimonio arquitectónico más importantes de nuestra ciudad.